Muy buenos días, ¿cómo está? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenido al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos en esta ocasión un tema muy interesante titulado ¿El infierno y el demonio todavía existen? Porque hay personas que no creen en el infierno y en el demonio. Pues en esta jornada iremos desarrollando ambos temas para ver si hay razones, tanto de fe como de revelación, y también datos de la pura razón, que nos permitan creer tanto en el infierno como en el demonio. Quizás la primera objeción o referencia al infierno es que la gente dice, si Dios es amor, si Dios es bueno y es como un padre para nosotros, ¿cómo alguien podrá condenarse? ¿Cómo es posible que Dios, que nos quiere tanto, deje que alguien se condene? Y la segunda objeción que algunas personas pueden hacer es que si Dios es todopoderoso, si Él lo puede todo, ¿cómo puede dejar también que una persona se pierda para siempre? Por un simple pecado o por varios que haya cometido, alguien va a estar eternamente alejado de Dios. Estas son, por tanto, algunas de las como objeciones o críticas que pueden hacerse al tema del infierno. Pero nos damos cuenta que Dios no solo es amor, Dios también es un justo juez que premia el bien y castiga el mal. Por lo tanto, iremos viendo en este programa más o menos cómo ir resolviendo estas interrogantes o estas objeciones. La primera parte o cuestión a considerar es ¿qué es el infierno? Porque puede que uno no tenga muy claro lo que el infierno es. La Iglesia en su catecismo define el infierno como el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. O sea, es un estado de autoexclusión, uno mismo que se aleja de la comunión con Dios, del estar con Dios. El Papa Juan Pablo II decía hace algunos años en unas catequesis o alocuciones que dio a los católicos, decía que el infierno no es tanto un castigo infligido por Dios del exterior, sino que más bien es el rechazo libre de la persona por parte del amor y del perdón de Dios. O sea, más que Dios castigue, el infierno es que uno mismo se aleja de ese perdón y de ese amor de Dios. De hecho, en esas catequesis que me he referido antes, del año 1999, el Papa dijo lo siguiente de manera textual. Dice que el infierno es el desarrollo de las premisas ya puestas por el hombre en esta vida. O sea que uno comenzó a sembrar una serie de acciones que poco a poco fueron como desarrollándose y le llevaron a impedir esa unión de la persona con Dios. Otra imagen que el Papa también da respecto al infierno es la siguiente, dice, el infierno es algo muy diferente de pensar como un castigo externo. Es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido. O sea, al final de cuentas el infierno es como el pecado que se vuelve contra nosotros, como que se revela contra nosotros. De hecho, uno puede experimentarlo a veces, en cosas no tan graves, pero que pueden tener una huella muy profunda en su vida. Pensemos en alguien que siendo libre decide irse por el camino del alcohol. Y entonces comienza a tomar, y llega un momento en el que siente una dependencia muy grande respecto a ese vicio y no puede dejarlo. Esa persona que era libre perdió su libertad. Quizá más adelante puede recuperarse, pero le va a costar. De hecho, también pasa, por ejemplo, en el tema de la pereza. Uno siendo libre puede ser perezoso, dejar cosas para después, no hacer las tareas en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Uno va generando una serie de actos, una serie de hábitos que generan como dependencia. Esa persona, siendo libre, ella misma se descaminó. Pensemos, ningún papá quiere un mal para sus hijos. Los padres son unas personas realmente buenas, que quieren a sus hijos, desean lo mejor para ellos. Y sin embargo vemos como a veces hay hijos que se descaminan, hijos que se fueron por un sendero equivocado. Y luego a lo mejor no pueden cambiar de vida porque han desarrollado sus hábitos que los van como aprisionando. Por tanto, esto es como un símil para entender. No es tanto Dios que nos castiga, sino que uno mismo se va como alejando de Él con una serie de acciones, y esas acciones generan una especie como de esclavitud y dependencia. Una vez decía un teólogo, hablando de la libertad, dice, la libertad perfecta es la del santo, o de quien lucha por ser santo, que pudiendo cometer el mal no lo comete, con lo cual desconoce la esclavitud que engendra el pecado. Sí, el pecado engendra una especie de esclavitud, como que nos somete, nos tiene como atraídos, como aprisionados. La libertad, el hacer el bien, no genera esa esclavitud, sino más bien nos lleva por el camino de Dios. Por lo tanto, el infierno es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Y el infierno en sí, ¿cómo sabemos que existe?
qué elementos hay para creer en la existencia de este estado o lugar. Es interesante saber que muchas religiones no cristianas, antiguas, ya aparecen referencias al tema del infierno, ya sea explícitas o más o menos claras. Por ejemplo, en las religiones, la religión asiro-babilónica aparece una referencia al infierno. También en las culturas y religiones egipcias, de los mayas, en el mazdeísmo, en los pueblos sumerios. O sea que en muchos sitios igual de la antigüedad aparecen referencias claras al infierno. También en la Grecia hay una serie de textos o imágenes que nos sugieren la creencia de este estado. Me quiero referir a un texto. Es una obra de Platón llamada El Fedón, un diálogo. En ese diálogo aparece relatada la muerte de Sócrates. Pues Sócrates dice lo siguiente: por esta razón acepto la muerte, pues tengo la firme esperanza de que existe algo más allá, algo que tiene mejor trato para los buenos que para los malvados. O sea, Sócrates va a enfrentar la muerte con la seguridad de que hay algo después de esta vida, ya sea para los buenos y ya sea para los malos, dando a entender que según el comportamiento moral de la persona, así va a ser luego la felicidad o la condenación para siempre. Sobre todo esta explicación o entender qué es el infierno viene revelado de manera más correcta en la Sagrada Escritura, en la revelación cristiana. Básicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparecen una serie de imágenes referidas al infierno. En el Antiguo la revelación, como bien sabemos, es progresiva, va poco a poco y no es todavía perfecta. Aparece el infierno como un lugar de tinieblas llamado Sheol, también como una fosa de la cual no se puede salir. Aparecen, por tanto, una serie de imágenes en el Antiguo Testamento referidas al infierno. En el Nuevo Testamento aparecen otras imágenes, todavía más claras, unas dichas por Jesucristo y otras aparecidas en otros libros. Por ejemplo, aparece el infierno como un horno ardiente, del cual no puede salirse y en el cual habrá llanto y rechinar de dientes. También aparece como la gehenna de fuego que no se apaga. Y en el Apocalipsis aparece el infierno como el lago de fuego, al cual van a dar los que no están inscritos en el libro de la vida, llegando así a la segunda muerte. Vemos por tanto que es Cristo mismo quien habla del infierno. Una vez decía alguien que fue en la Edad Media en la cual se inventó el tema del infierno, para meter miedo a la gente, para que estuvieran sujetos a la iglesia. Y decimos, no, eso ya aparece en la época del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Por lo tanto, es Dios mismo quien nos va hablando de esta realidad del infierno. ¿Y para qué Dios habla de esto? ¿Cuál es el sentido de estas imágenes? El Papa, en la catequesis que me he referido antes, nos da como una explicación. Dice él lo siguiente, que las imágenes que presenta la Sagrada Escritura no deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. O sea que ojalá fuera simplemente estar ahí en ese lago de fuego o en esas llamas quemándose. Ojalá fuera solo eso el infierno. Lo más tremendo es la frustración y vaciedad de una vida sin Dios. De hecho, ya cada uno en la tierra, cuando está metido en pecado y se ha alejado de Él, puede sentir ese estado de frustración, ese vacío interno. Mucha gente lo experimenta cuando se ha alejado de los caminos del Señor. Un ejemplo que puede servirnos es lo que aparece en la Escritura. Dice, avisum invocat. Un abismo lleva a otro abismo. Cuando uno hace algo malo, intenta ocultarlo con otra cosa mala y así, su vida se va enredando y al final siente ese vacío, como ese sinsentido de estar alejado de Dios. Luego más adelante dice el Papa que el infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y de alegría. Más que un lugar indica la situación, es como un estado, más que un sitio, el estado en que se encuentra aquella alma que ha perdido para siempre la comunión con Dios. Luego otro ámbito importante de